están ocurriendo tantas cosas en Polonia y me estoy viendo afectada un poco por todo. Hola chicos, la verdad que este vídeo es un poco improvisado, pero están ocurriendo tantas cosas en Polonia que me veo en la necesidad de compartirlo con vosotros y de contaros qué está ocurriendo. Como sabéis, los que me seguís por aquí, hace apenas un mes subí un vídeo que se titulaba La nueva normalidad en Polonia, donde yo os comentaba que la situación de este tema del bicho en Polonia estaba muy tranquilo, no era necesario llevar mascarilla por la calle, simplemente en lugares públicos, y que en general había un ambiente muy tranquilo, muy laxo con respecto a este tema. Como veis, ya hemos llegado a la Galería Bałtycka. Vamos a ponernos las mascarillas y a ver efectivamente si alguien la lleva, todos la llevan o nadie la lleva. Vamos. Pero diría que no, porque no todo el mundo la lleva. Y también con las medidas que se estaban llevando a cabo. Pero ha pasado un mes y la situación ha cambiado muchísimo. Así que poneos cómodos porque os voy a contar qué está ocurriendo en Polonia y sobre todo qué está ocurriendo en el norte, en la ciudad de Gdansk, que es donde yo vivo y donde me estoy viendo afectada un poco por todo. Así que dejadme que os cuente. Buenos días chicos, para vosotros ha pasado un segundo, pero para mí ha pasado un día completo. Es ahora mismo sábado 17 de octubre, son las 9, como veis ahí. Me apetecía hacer este vídeo un poco más llevadero, así que voy a hacer unas recetas que más me gusta para desayunar mientras os cuento qué es lo que está pasando en Polonia y qué está haciendo que cambie un poco la vida aquí otra vez. Así que vamos a empezar con la receta y os voy contando. Vamos a necesitar 2 huevos, 1 y 2. Tiene 2 huevos así de grande. La estoy haciendo para 2 personas, entonces esto ya depende. Si sois solo uno, pues reducir cantidades, si sois más, aumentarla. De igual manera, 2 plátanos. Finalmente yo voy a utilizar harina de arroz, que es la que tengo, la que más he probado haciendo estas tortitas y la que mejor queda y me resulta. Utilizo esta, pero podéis utilizar cualquiera que tengáis por casa y que os guste. Nada de azúcar, leche, nada. Os digo muy rápido, lo único que hay que hacer es mezclar todos los ingredientes, pues machacar el plátano, batir los huevos y añadir la harina y hacer que todo sea una masa, todo esté juntito. ¿Qué ha pasado básicamente? Digamos que me tengo que remontar, si yo ahora tengo buena memoria, no la semana pasada sino a la siguiente. Como os dije, Polonia estaba en una zona bastante tranquila, no había muchos casos ni muchos contagios y eso permitía que las restricciones no fueran tan excesivas ni tan severas. Entonces bueno, pues estaba permitido ir con mascarilla dentro de espacios públicos, o sea, tenías que llevarla, pero en la calle y tal no era necesario. Ya tenemos el huevo batido. Vamos a echar ahora plátano, que se queda así. A ver si lo podéis ver. Es así, ¿vale? Se queda como crema después de batirlo. Esto ya digo que lo podéis hacer a mano. Antes lo hacía a mano con un tenedor. Estoy ahora mismo mezclando el huevo y el plátano. Básicamente, como os iba diciendo, por ejemplo nosotros con la escuela empezamos los cursos semestrales normalmente. Presenciales, todo normal. El problema llegó cuando el día 10, si no recuerdo mal, el 10 de octubre, o sea, hace apenas una semana, saltó la alarma de que Gdansk pasaba a zona amarilla porque Sopot, que es la ciudad que tenemos al lado, que es una ciudad muy turística, había pasado a zona roja. Así que esto de pasar a zona amarilla, lo que suponía era que tenías que llevar básicamente la mascarilla siempre, tanto dentro como fuera. Digamos que ya empezaba a haber más restricciones y más severas. En principio se quedó así, continuamos con las clases, una semana, todo bien, presencial. Yo he de decir que cuando empezaron a decir que Sopot estaba en zona roja, no pensé que Gdansk va a acabar así también, ¿no? Pero sí que decía, bueno, con el paso que vamos y con las restricciones que hay, puede ser que los casos aumenten, puede ser. Y efectivamente pasamos a zona amarilla porque los casos aumentaron. Chicos, me quedo sin harina de arroz y le he echado harina de centeno, así que bueno, improvisando. Como os iba diciendo, ¿qué pasó después? Pues que nosotros continuamos dando clases, todo el mundo vida normal, ¿no? Dentro de que ya había más restricciones y que ya era algo más notorio. Pero bueno, esperamos y hoy, 17 de octubre, han declarado Gdansk y varias zonas de Polonia, incluyendo Varsovia, Cracovia, Gdynia, que es la ciudad que tenemos al lado, varias ciudades de Polonia están declaradas como zona roja y todo el país es zona amarilla. Hasta lo que yo sé, igual hay algo que no sé o que no he
es del todo correcto. Si es así, me corregís en comentarios. Aportáis lo que vosotros sepáis. Hasta donde yo sé, eso supone que las mascarillas, las restricciones, todo eso es obligatorio y está ahí. Pero además en zona roja hay muchos sitios que cierran, hay muchas limitaciones en cuanto a restauración, tiendas, todo eso. E incluso nosotros, nuestra escuela, por un tema de espacio real que tenemos en las aulas, donde no hay realmente espacio para, aunque sean 6 personas con el profesor 7, no son muchas, no hay un espacio real como para mantener esa distancia que nos exigen. Entonces hemos tenido de momento que cerrar, pasarnos otra vez a toda la enseñanza online y ojalá volvamos pronto, pero el panorama de momento es así. Vamos a hacer las tortitas, la masa, como veis, vamos a hacerlas y en un segundo os sigo contando. También he de aclarar que estoy haciendo este vídeo no porque quiera lucrarme, ni mucho menos, porque además yo soy una de las más afectadas porque esta situación cambie y sea online. Nos supone muchos problemas, no por el enseñar online, sino porque hay mucha gente que no le gusta, que prefiere presencial. Pero me lo habéis preguntado muchísimo por mis diferentes redes sociales, que os las dejo por aquí. Y es verdad que me parecía interesante tratar este tema después de hacer un vídeo donde os enseñé que realmente casi nadie llevaba mascarilla, donde todo era muy laxo, muy flexible. No me parecía correcto no enseñar también ahora esta vuelta negativa que estamos viviendo o sufriendo en Polonia y que es la realidad, que es lo que está ocurriendo. Mirad, ya los tengo por aquí, han salido súper guay, súper bien. Así que vamos a desayunar y ahora sí os sigo contando. Mirad, ya tengo por aquí, a ver qué tal. Mira. Está muy buena, además que es muy sana, sabe a plátano. Un pelín de chocolate que le he puesto por encima, pero está muy buena, así que si la hacéis, dejadme en comentarios qué tal, o si la vais a hacer también. Por aquí, por aquí. Es que esto está tan bueno. Le pones así un poquito de chocolate así por encima. Riquísimo. Esto para endulzarnos el tema, porque vaya tema. Creo que desde aquí, con estas tortitas, podemos cerrar el tema. La situación en la que nos encontramos ahora mismo ha cambiado muchísimo. Digamos que ahora mismo hay muchísimo riesgo y hay que tener mucho cuidado. Ya digo que en Polonia está creciendo mucho, lamentablemente. Nos ha afectado como escuela, pero sé que le ha afectado a mucha gente, tanto a nivel de salud como también en su trabajo. Así que solo quería informaros de cómo está la situación aquí, cómo lo estamos viviendo y mandaros un abrazo enorme a todos y muchísimo ánimo para los que estáis también en esta situación, que yo diría que somos la inmensa mayoría. Es raro que un país esté más flojito en este tema y esté más tranquilo, así que muchísimo ánimo a todos. Deseo que todos estéis bien, sanos, que os mantengáis también sanos y que tengáis cuidado, que respetéis las normas, las distancias de seguridad, porque es lo mejor para vosotros y también para todo el mundo. Y sí, ojalá esto se pase pronto, volvamos a la normalidad. Pero de momento pues es lo que toca. Vamos a tomárnoslo con filosofía, dentro de lo posible, con calma y ya está, con mucho cuidado y para adelante. Así que este ha sido el vídeo de hoy. Sé que es un vídeo diferente. De hecho tenía otros vídeos preparados, pero sentía que tenía que subir este, digamos, por la inmediatez de todo lo que ha ocurrido y porque siento, como os he dicho antes, que después del vídeo que os subí contándoos que en Polonia estaba todo muy tranquilo, os debía una explicación al pasar todo esto y digamos al llegar a este extremo, digamos, negativo. Aquí tenéis este vídeo, espero de verdad que os responda a vuestras dudas, que muchísimos me habéis preguntado. Os he dicho que os deseo todo lo mejor, que vaya todo muy bien, que os mando un abrazo enorme respetando todas las normas de seguridad, así que virtualmente. También, si te ha gustado este vídeo, te animo enormemente a que le des like y te suscribas a mi canal, porque hago muchísimo contenido relacionado con vivir en el extranjero, aprender idiomas, cosas curiosas, aspectos curiosos de Polonia y en fin, un montón de cosas que si no te lo quieres perder, pues yo te animo enormemente, que me haces muy feliz a suscribirte y a ser uno más en esta familia. Y sin más, muchísimas gracias por estar ahí una vez más. Os mando un beso enorme y nos vemos muy prontito aquí en mi canal. ¡Chao!